18 años o los que estamos cumpliendo 18 años, somos nosotros. A algunos nos ha tocado pues nada más estar algún tiempecito, a otros desde el principio, pero muchas felicidades a la Congregación Renuevo en este aniversario. Estamos hablando, hermanos, acerca de los atributos divinos, de los atributos de Dios. Por lo menos hemos visto dos, que fue la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, y hoy estaremos viendo el tercero y último nada más de estos atributos, porque ya en octubre estaremos viendo otros temas acerca de la Reforma Protestante, pues estaremos viendo acerca de la omnipotencia de Dios, ese Dios que es todopoderoso. Pero vamos a orar, les pido que cierren sus ojos ahí en sus hogares y oremos al Señor pidiendo su dirección. Padre, en esta hora queremos pedirte que tú nos hables con poder y autoridad, que nos enseñes a confiar en ti, porque todos estos atributos, Señor, nos deben hacer ser cristianos más confiados, con más fe, con más esperanza, Señor, porque sabemos que tú eres el Dios que puedes hacer cualquier cosa. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a comenzar con la primera diapositiva. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, bueno, a mí me gusta mucho el cine, y no sé cuántos se acuerdan de una película que se llamó Todopoderoso. Así se llamó esta película. Bueno, vamos a esperar a que nuestro hermano Elías le cambie. Ahora tiene un poquito de dificultad porque solo tiene una manita, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan de esta película Todopoderoso? Parecería una película, incluso cuando vemos el cartel de la película, como muy herética, ¿no? Porque no sé si se acuerdan, era Jim Carrey, el actor principal, y ahí está jugando como que está jugando con el mundo, como si fuera un yoyo, como si él fuera el omnipotente, ¿no? O sea, si él fuera el todopoderoso. Entonces, cuando yo vi digamos que esa imagen, ese póster, a mí me cayó mal. Me dije, esta película seguramente se burlan de Dios. Es lo que yo pensé. Pero como quiera, la vi, y esa película, hermanos, tiene ciertas situaciones que me parecieron buenas. Porque, por ejemplo, este hombre, la película, no sé si la vieron, pero más o menos les voy a no contar la película, pero más o menos la trama. Este hombre, en la película, Bruce creo que se llamaba así, le salía todo mal, todo le salía mal. Su perro no sabía hacer pipí en la calle, se hacía pipí en su casa, adentro. Su trabajo lo corrieron y le dieron el lugar que él quería en su trabajo, se lo dieron a una persona que él odiaba mucho. Entonces todo le salía mal. Y entonces en un día él empezó a reclamar a Dios y le dijo: Dios, es que tú no sabes ser Dios. Dice: a mí no me debieron haber corrido, a ti te debieron haber corrido, Dios, porque tú no sabes hacer tu trabajo. Y entonces en la película pasa que después él tiene un encuentro con Dios, que por cierto es Morgan Freeman, si no mal recuerdo, el personaje que le hace de Dios, y le dice: bueno, tú dices que yo no sé ser Dios, que yo no sé hacer mi trabajo. Bueno, te voy a dar mis poderes a ti, y tú vas a ser Dios. Tú de ahora en adelante tú vas a ser Dios. A ver qué tal haces tu trabajo como Dios. Y bueno, le da poderes, y entonces él empieza a hacer cosas, y el chiste es que él hace un caos. Una de las cosas que me acuerdo es que, por ejemplo, como él era Dios, escuchaba todas las oraciones de todas las personas. Y allí en la película se ve, ¿no? Como de repente empieza a escuchar voces. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Pues son las peticiones de todas las personas que siempre están clamando a Dios. Y entonces, por ejemplo, varias personas decían: Dios, que me saque la lotería, que me saque la lotería. Esa era como una oración, pues, de muchas personas. Y entonces él allí en la película hace que todos se saquen la lotería. Pero todos estaban muy enojados porque uno dice: yo nada más me gané $19, yo me gané $17. Pues sí, porque si todos se ganaban la lotería. Bueno, y él tenía todo un caos, había hecho todo un caos en su trabajo de Dios. Entonces al final él reconoce y le dice: Dios, ¿sabes qué? Regresa a tu trabajo, por favor, tú sigues siendo Dios, porque tú eres todopoderoso. Y por eso es que la película se llama así. Entonces al final yo dije, esa película nos hace recordar que el que tiene el control y el dominio de todas las cosas es Dios, no nosotros. Él sí es todopoderoso, y es así como él se presenta a Abraham. Vamos a darle uno más. Y aquí, hermanos, esta es la carta de presentación de Dios. Así se presenta a Dios. Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo:
yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios mismo está diciendo de Él que Él es todopoderoso. Miren, yo le puse a mi segunda hija, a mi hija menor, le puse un nombre que deriva más o menos. Bueno, no les dije, la palabra que se usa aquí, como Él se está presentando, yo soy el Dios Todopoderoso, son las palabras hebreas, es el pronombre personal, Ani, esos son los pronombres personales en hebreo, Ani, Atá, bueno, no les voy a decir todos los pronombres, ya ahorita me acordé, pero Ani significa yo, es el pronombre personal yo, y Shaddai significa todopoderoso. Entonces yo le puse a mi hija menor, le puse Surisadai, y ese nombre se lo pusimos, bueno, no solo yo, mi esposa y yo, y también una cuñada, estábamos viendo el nombre, y entonces a mí este nombre me gustó mucho porque precisamente Surisadai significa el Señor Todopoderoso, o el Todopoderoso es mi roca. Y a mí eso es lo que me recuerda, cuando yo escucho el nombre de mi hija, me recuerda que Dios es todopoderoso, que Él tiene todo el poder. Y así es como Él se presenta delante de Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Y vamos a darnos cuenta, vamos a darle otra más, y nos vamos a dar cuenta en los versículos que leímos, que nuestra hermana Sol leyó, que nosotros también leímos con ella, que no hay nada difícil para Dios, no hay nada imposible para Dios. Y así lo dice, ahí está, miren, Génesis 18, 11 y 12, y no leímos el 14, pero ahorita lo vamos a leer. Dice así: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. ¿Se acuerdan cuántos años tenían? Abraham tenía 99 y Sara tenía como 90 años. Entonces eran viejos ya, de edad avanzada, y a Sara le habían cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite. Y miren, yo creo, ahorita continuamos con la lectura, yo creo que se rió con motivos, porque realmente ellos eran viejos. Dice ahí que incluso le había cesado la costumbre de las mujeres, es decir, ella ya no menstruaba, pues ya tenía 90 años aproximadamente. Y entonces ella dice: y tendré yo deleite siendo también mi señor ya viejo. O sea, el problema no solamente era ella ya no podía tener hijos, de por sí era estéril, y aquí le anexamos que ya había cesado la costumbre de las mujeres en ella. Biológicamente ya ella no podía tener hijos, si de por sí ya no podía, ahora menos. Y todavía dice ella: tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Es decir, Abraham también ya estaba viejo, Abraham tenía 99 años. Y les recuerdo que aquí todavía Pfizer todavía no inventaba la pildorita, la pastillita azul, ¿verdad? Y entonces dice aquí: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dice el versículo 14, ¿habrá para Dios alguna cosa difícil? Y al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Ya sabemos, a los 9 meses, bueno, quedó ella embarazada, y al tiempo, los 9 meses, nació Isaac, que significa gozo, porque les trajo un gozo, imagínense. Ahora, hermanos, fíjense, esto era imposible biológicamente, no se podía, porque Sara ya no menstruaba, porque él ya estaba viejo, y porque ella de por sí era estéril. Vamos a decir que era doblemente complicado, vamos a llamarle así. Pero saben, hermanos, nosotros conocemos una palabra que está ahí en verde, y es la palabra milagros. Y un milagro es un hecho sobrenatural, que está sobre la naturaleza. Y Dios es todopoderoso y está sobre la naturaleza. Y Él hizo y puede hacer, hermanos, milagros en la actualidad. Cosas que para el hombre son imposibles. Y así lo dice la Biblia: lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Porque Dios es un Dios todopoderoso. No hay nada difícil para Dios, hermanos. Y aquí podemos ver, a lo mejor no sé si allá en sus casas, en la computadora, en el celular se vea, pero aquí se ve una imagen de Abraham y Sara, ya viejos, cargando a su bebé. Y decimos: ay, eso es imposible. Para Dios no hay imposibles. Vamos a darle, y yo quisiera, hermanos, que en esta predicación pudiésemos ver por lo menos 3 cosas que tienen que ver con la omnipotencia de Dios. La primera es que nosotros, hermanos, queremos ayudar a Dios, queremos hacer las cosas a mi manera, como diría Frank Sinatra, o quién la cantaba aquí en México, no recuerdo quién cantaba aquí en México esa de a mi manera. Creo que, no me acuerdo si uno de Enrique Guzmán, no me acuerdo quién, pero bueno, y esa canción
habla precisamente de un hombre que quiere hacer las cosas a su modo, a su manera, que nadie le diga cómo se tienen que hacer las cosas. Pero hermanos, eso aplicándolo a nuestras vidas, a veces nosotros queremos ayudarle a Dios. Miren cómo dice aquí Job 11:7. Y me impacta mucho porque dice así. Es decir, se le está diciendo a Job: ¿puedes tú resolver los misterios de Dios? Hermanos, yo les pregunto, ¿pueden ustedes resolver los misterios de Dios? No podemos, no sabemos. Y a veces decimos, híjole, ¿cómo es que pasó esto? Fue un milagro, no sabemos, es un misterio de Dios. ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? No, hermanos. Apenas en la Biblia conocemos pinceladas de Dios. No podemos, y nosotros tenemos nuestra mente finita, y no podemos conocer del todo al Dios infinito. Entonces no podemos conocer todo acerca del Todopoderoso. Y entonces nosotros a veces decimos, ay, si Dios hubiera hecho esto o aquello, ay, si Dios hubiera permitido que yo me casara con esa mujer, con la primera que yo quise casarme, ay, si Dios hubiera permitido que yo estudiara esto, o si Dios hubiera permitido que yo trabajara en esto. Hermanos, nosotros no podemos decir eso. Y nosotros creemos a veces que sabemos más que Dios. Dale uno más, hermano Elías, y ahorita regresamos. Dale uno más. Y ahorita nos vamos a regresar ahí. Hermanos, nosotros no podemos corregir a Dios. Estamos hablando de la omnipotencia de Dios, y quiero decirles, nosotros no podemos corregir a Dios. Las cosas tienen que ser como Él las dispone. Y pongo ahí, no sé si ustedes se acuerdan, y ahorita te pido que te regreses otra vez, hermano, a la anterior, a la diapositiva anterior. Regresar, no adelantar. Eso, por favor. Gracias. No sé si se acuerdan que en una predicación yo les mencionaba el ejemplo de una mariposa. Hace tiempo, ¿verdad? Pude escuchar esto, y decía que un hombre tuvo la oportunidad de ver que una mariposa estaba naciendo de un capullo, como aquí. Y entonces la mariposa le costaba trabajo nacer, y le estaba costando trabajo romper el capullo, y le hacía así con sus alas, queriendo romper el capullo. Entonces este hombre quiso ayudar a Dios. Literalmente, ¿no? A través de a lo mejor no pensó, le voy a ayudar a Dios, pero dijo, ay, pobrecita mariposa, y agarró unas tijeras y cortó el capullo, le ayudó a cortar el capullo. La consecuencia de esto fue una mariposa que no podía valerse por sí misma, deforme, porque no sé si ustedes sepan, pero lo que les da la fortaleza a las alas es precisamente el esfuerzo que hacen por quitarse el capullo. Eso es lo que le da la fortaleza a las alas. Y este hombre, al quitarle eso, dejó una mariposa inválida. Vamos a ir, hermano. No podemos ayudarle a Dios. Tampoco dice aquí en el 2, no debemos contender contra Él. Muchas veces peleamos y discutimos y neceamos con Dios. ¿Y por qué hiciste esto así, Dios? ¿Y por qué, Dios? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué si tú lo hubieras hecho más acá? Y peleamos con Dios y neceamos con Dios, y eso no debemos hacerlo. ¿Se acuerdan? No vamos a leer este pasaje, Génesis 32, solo lo puse por los que quieren anotar. Génesis 32, 24 al 25, habla de cómo Jacob se enfrentó al ángel de Jehová. Peleó con el ángel de Jehová, contendió con el ángel de Jehová. Y ustedes saben lo que le pasó. Salió descoyuntado de una pierna. Y siempre que peleamos con Dios, siempre que discutimos con Dios, siempre que neciamos con Dios, vamos a perder. Porque decía un hermano, a Dios nadie le gana. A Dios nadie le gana. Y este hermano lo decía porque en el dar, ¿no? Decía, yo siempre doy mucho, pero a Dios nadie le gana. Y en cualquier instancia, hermanos, a Dios nadie le gana. No debemos acusarlo, por tu culpa esto, Señor. Mira, esto pasó porque seguramente ya se te salió de control todo esto. Y no debemos hacer eso, hermanos. Entonces nosotros no debemos tratar de ayudar a Dios, no debemos querer tener el control nosotros, porque Dios es el único que tiene el control. Y cuando tú quieres tener ese control, todo sale mal. Como en la película, todo va a salir mal. Vamos a darle uno más. Fíjate, hermano, lo que dice aquí, este pasaje de Job es tremendo. Job 38, si estamos hablando de la omnipotencia de Dios y no mencionamos este pasaje, pues este pasaje tiene que ser mencionado. Aquí vamos a ver la primera parte, y en otro punto más adelante vamos a ver otra parte también aquí de Job. Fíjate lo que le está diciendo Dios a Job. Dios le está diciendo esto a Job.
Le está diciendo en los primeros versículos, a ver, prepárate como un varón, le está diciendo en los primeros versículos, a ver si es cierto. Y le empieza a preguntar esto: ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? ¿A dónde estabas? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y si te das cuenta, aquí usa un lenguaje de constructor. Habla de un cordel, habla de unas medidas, habla de una piedra angular. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra, cuando yo hice todo el universo? ¿Dónde estabas tú, Job? Dímelo. Y yo creo que Job no le quedó otra cosa más que quedarse calladito, porque él lo sabía. Y nosotros no sabemos, hermanos. Vamos a darle uno más. Les dije que íbamos a ver tres cosas con respecto a la omnipotencia. La primera es que nosotros no debemos de tratar de controlar ni ayudar a Dios, porque cuando lo hacemos echamos a perder todo. Ni le debemos reclamar. Dios hace las cosas lo mejor, hermanos. Ahora vamos a ver la segunda cosa. Dios es el único que puede crear algo de la nada. Génesis 1:1. ¿Le puedes dar un clic? Ahí está. Génesis 1:1 es un versículo muy sencillito, muy fácil, incluso no lo sabemos de memoria, y a veces por lo fácil y sencillito como que lo pasamos así nada más. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En hebreo. Y se los menciono en hebreo porque precisamente la palabra que se usa para crear, cuando dice creó, es la palabra bara. Bereshit bara. En el principio creó. Esa es la palabra bara, que significa crear de la nada, hermanos. Fíjense, nosotros tenemos la imagen de Dios, tenemos la imagen divina, y por eso somos creativos. Pero nosotros no podemos crear nada de la nada. Por ejemplo, yo tengo, aquí pongo el ejemplo de un avión, pero quiero poner el ejemplo. Aquí tengo yo una tablet, pues son ya muy sofisticadas, muy modernas, ¿no? Y hijo, le dice uno, ay, cuánta ciencia. Pero cuando yo la veo y veo que está hecha de plásticos, de metales, veo que lo que tiene adentro incluso son elementos de la naturaleza, tiene zinc, tiene oro, plata, las baterías son de litio. Y yo digo, el hombre puede crear, pero de lo que ya está creado. Incluso aquellos que hablan de la clonación. Por ejemplo, los que hablan de la clonación, no sé si tú sepas o incluso entiendas este concepto, pero clonación es, por ejemplo, tomar una célula de un ser vivo, por ejemplo de Dolly, la borreguita esa, o cómo se llama, ovejita, o como se llame, sacaron una célula, y de esa célula lo que hicieron es sacarle el núcleo, y ese núcleo lo inyectaron, vamos a decirle así, hablando en términos que podamos entender, lo inyectaron en otra célula, y entonces es como copiaron, como clonaron. Pero realmente el ser humano no puede, mis amados hermanos, crear vida de la nada. Y ahí es donde vemos la omnipotencia de Dios. Vamos a ver qué significa esto. Dale uno más, hermano. Miren lo que dice aquí Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Está hablando de Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, porque Abraham le creyó a Dios. De hecho, Abraham es conocido como el padre de la fe, el cual da vida a los muertos. Dios da vida a los muertos. Yo no conozco ningún hospital, a ningún doctor, a ningún científico que haya podido decir que haya una persona muerta y que le haya dado la vida, le haya regresado la vida. Eso no se puede, solo Dios puede hacerlo. Y en el Antiguo Testamento hay algunos casos de cómo Dios resucitó a algunas personas, y en el Nuevo Testamento también. Pero aún esas personas volvieron a morir. Pero resucitó a Jesucristo. Y llama, aquí dice, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Es decir, de donde no había nada, Él llama a esas cosas como si ya fuesen. Ya hace rato ya mencionaba yo aquí la clonación. Los doctores dicen, ya hemos clonado. Bueno, no han podido clonar un ser humano, y yo creo que no lo van a poder hacer. Pero en definitiva, si pudieran hacerlo, no podrían decir a nosotros creamos vida. No, lo único que hacen es copiar vida. Dale uno más. Fíjate, hermano. Aquí dice,
Él llama a las cosas que no son como si ya fuesen, al que no es como si ya fuese, de donde no existía nada. Del caos formó el orden, hermanos. Eso es increíble. La palabra de Dios en Génesis nos dice que todo eso, aquello era un caos, y de ese caos formó el orden. Fíjate cómo dice aquí la palabra de Dios para todos. Ese mismo versículo dice así: así que, así dicen las Escrituras, te he hecho padre de muchas naciones. Dios, que da vida a los muertos y crea algo de la nada, garantizó la promesa y Abraham le creyó. ¿No has escuchado tú los decretadores? Escucha esto de los decretadores en las iglesias. Esto está mal, hermanos, esto es algo herético. Hay, por ejemplo, decretadores o los de la confesión positiva. Tú confiesa, tú di, con tus palabras confiesa y va a ser hecho, como si nuestra palabra tuviera poder. Nuestra palabra no tiene poder, hermanos. Esto es una herejía. El único que hace milagros es Dios, el único. Todos esos bola de milagreros que andan por ahí son una bola de charlatanes. Mira, déjame decirte, y aquí quiero contarte algo. En el 2014, en Villahermosa, Tabasco, había una campaña de sanidad, un encuentro de sanidad en un estadio, ahí en Villahermosa. Y lo único que voy a decir esto es que vino un sanador, un milagrero, vino de Guatemala. Es un hombre que es muy reconocido en Guatemala. No voy a decir más, no voy a decir su nombre, pero tiene una iglesia muy grande en Guatemala y se dedica a esto, ¿no? Y entonces organizaron esta campaña médica, o no médica, sino de sanidad, perdón, de milagros. Y entonces, esto lo vi en el Heraldo, hermanos, en el periódico El Heraldo. Está ahí en el periódico, no estoy inventando yo. Se anunció esta campaña y se dijo que no se iba a cobrar nada, que era gratuita. Eso no fue cierto, porque lo manejaron como una ofrenda de 500 pesos. Ahí dicen en el Heraldo que se juntaron más de 15 millones de pesos. Para empezar, no era gratis, ¿verdad? Porque estos cuates no hacen nada gratis. Segundo, dicen que de Chiapas, no me acuerdo de qué ciudad de Chiapas, llevaron a una muchachita que estaba muy enferma. No recuerdo qué enfermedad, pero estaba muy grave, iba a morir esta muchacha. Y entonces la llevaron incluso en una ambulancia, la pasaron en medio del estadio, y este hombre que les digo, este milagrero, oró por ella y dijo ahí, declaró delante de todos los que estaban en el estadio que esa muchacha quedaba sana. En el nombre de Dios, con su palabra, queda sana. Y fue muy notorio, por eso salió incluso en las noticias. Cuando salió la muchacha en la ambulancia, saliendo del estadio murió. Y eso fue muy notorio, la gente supo de eso. Porque estas personas solo son estafadores. El único que tiene poder para hacer milagros. Y déjame decirte algo, esto no lo iba a decir, pero el don de sanidad, hermanos, ya no está vigente. Ningún hombre sobre la tierra tiene ese don, solamente los apóstoles tuvieron ese don. Ningún hombre tiene ese don. Ahora, sigue vigente el don de sanidad, pero solamente es Dios el único que sana. Su palabra poderosa, solo es Dios. Vamos a darle uno más. Tercero, hermanos, vamos hablando de la omnipotencia. La tercera cosa que yo quiero que sepamos es que Dios sustenta al universo con su poder. Y esto es impresionante y es increíble. Dice, hermanos, Hebreos 1:3, en la versión de la Biblia Palabra de Dios para Todos, aquí en esta parte, dice, Él sostiene todo el universo, y me encanta esta traducción porque dice todo el universo con la palabra de su poder. No solo la tierra, sino todo el universo. La predicación pasada, en predicaciones pasadas, vimos que cuando hablaba de que Dios había creado los cielos y la tierra, hablaba de todo el cosmos, y ahorita vamos a explicar eso también. Entonces dice, todo el universo lo sostiene. No sé si alcanzan a ver esta foto, aunque son imágenes, ¿no? Finalmente esto no quizá nos ayuda un poco. Ahí son las manos de Dios sosteniendo al universo, sosteniendo al mundo. Y dice Colosenses 1:17, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Y Dios tiene leyes. Y Dios mantiene, si no fuera por Dios, la creación ya se hubiera deshecho, ya no estaría unida. Y aquí tengo un ejemplo, vamos a darle uno más. Te dije que íbamos a ver lo de Job, la
la segunda parte pues de este pasaje de Job, aunque no está todo, ¿verdad? Job 38 del 8 al 11 dice así, escucha, y aquí tenemos una imagen del mar. Dice, le está preguntando Dios a Job, ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliendo de su seno. No sé si tú has visto alguna imagen de algún tsunami, has visto alguna imagen de algún maremoto. Allá en Oriente les conocen así como tsunamis, ¿no? Acá les conocíamos como maremotos. Y es impresionante porque el mar levanta unas olas que incluso traspasan los límites de la tierra y se inundan ciudades. Y aquí dice que Dios fue el que le puso límite al mar. Después dice, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Es decir, Dios le dijo al mar, hasta aquí. Y por eso pongo aquí, ¿no? A lo mejor hubiera puesto una costa, ¿verdad? Pero ahí, por ejemplo, vemos cómo estas piedras paran el poder del mar. Y es lo que hace la tierra, las playas, hasta ahí llega el mar ya no puede pasar más. Le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí pararé el orgullo de tus olas. No sé si han visto, hay olas inmensas. Y cuando uno ve el mar, yo le tengo miedo al mar. Cuando yo veo el mar, lo veo su profundidad, veo su grandeza, y yo veo la majestad de Dios. Y entonces nosotros, hermanos, podemos ver precisamente cómo Dios sostiene a su creación, la mantiene unida a través de leyes. Si estas leyes no se cumplieran, hasta ahí llegaríamos, hermanos. Dale uno más. Fíjense, la palabra con la que Él creó el universo y que se nos menciona en el libro de Génesis, sigue vigente. Por ejemplo, Él dijo, hágase la luz, pero sigue vigente porque la luz sigue saliendo el sol. Dijo, háganse las lumbreras, y entre esas lumbreras estaba el sol, y el sol sale todos los días, hermanos. Ahora, ¿qué pasaría si no tuviésemos el sol? Nos congelaríamos. Pero si no tuviésemos el sol, no se podría dar el proceso de la fotosíntesis. No habría vida, no habría oxígeno. Y el sol sigue saliendo. Fíjate, hermano, esta palabra que vemos aquí es la palabra cosmos, que está ahí. Porque así dice, ¿no? El universo y cosmos es un sinónimo. Y en el Nuevo Testamento, cuando habla del universo, habla de la palabra cosmos. Y esa palabra significa arreglar, ordenar, decorar. Y de ahí viene la palabra cosmetología. No al revés, de ahí viene la palabra cosmetología. Por ejemplo, qué hermoso es el mar, qué hermoso es el campo. No como una mujer, y de veras, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero no como una mujer que cuando se pinta exageradamente, pues hasta se ve mal. Y la creación no, hermanos. Tú dime, ¿has visto, por ejemplo, ahí ponemos, ¿has visto los colores de un tucán? Es precioso. ¿Has visto los colores de un quetzal? ¿De una guacamaya? ¿Has visto cuando vamos al Caribe, el color de la playa tan transparente, tan cristalino, tan hermoso? Los ríos tan caudalosos, las montañas, la nieve. Todo es precioso, hermanos. Porque el Señor, precisamente en su poder, todo ese caos que había en la creación, Él le dio cosmos, le dio orden. Y por eso se le llama así, cosmos. Amado hermano, así se le llama. Muchas cosas, yo mencionaba hace tiempo también en una predicación, se copiaron muchas cosas de los animales. El hombre ha imitado a la naturaleza por muchos años. Por ejemplo, el sonar, que es la especie de radar con la que los barcos, los aviones identifican, lo sacaron del delfín. Y entonces Dios dio leyes a su creación, a su naturaleza, y es así como las mantiene unidos. El cosmos. Dale nomás, hermano. Fíjate, en Hechos 17:25, ya vamos casi terminando, pero todavía no. Dice así: y las manos humanas no pueden servirlo. Está hablando de Dios. Porque Él no tiene ninguna necesidad. Dios no tiene ni hambre, ni sueño, ni sed. Él no tiene ninguna necesidad.
Él es quien da vida y aliento a todos. Él es el que le da vida y aliento a todos. Y satisface cada necesidad. Y aquí podemos hablar de la providencia divina. Podemos hablar de esa providencia divina. Mira, hermano, déjame decirte nada más del cosmos. No quiero pasar sin... Mira, escucha esto, Según estudios publicados en el 2016, se estima que existen al menos 200 billones, es decir, 2 millones de galaxias en el universo observable solamente. Esto es 10 veces más de lo que se creía anteriormente. Y ahora escucha, yo en la predicación pasada te decía, ¿cómo se llama nuestra galaxia? Milky Way. La Vía Láctea, ¿no? Escucha, después de la Vía Láctea, la más cercana, Andrómeda. Pero yo te aseguro que hasta ahí te sabes. Y aquí dice, por ejemplo, hay otra galaxia que se llama Palo de Hockey, no sé por qué les ponen así esos nombres, otra que se llama Nube de Magallanes, pero de allí en fuera empiezan así, NGC 6753 es otra galaxia, NGC 4248, o sea, ya ni nombres tienen, ya son por número. Y Dios tiene el control de todo el cosmos, de todo el universo, tiene el control de todo. Y Él no necesita la ayuda de nadie. Esta es la versión del lenguaje sencillo. Este mismo versículo de Hechos 17 dice en lenguaje sencillo. Tampoco necesita la ayuda de nadie, al contrario. Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. Y vuelvo a decir, aquí hablamos de la doctrina de la providencia de Dios, porque Dios le provee a toda su creación. Hablábamos en la semana pasada de los deístas que decían que Dios había creado el universo y se había ido y había dejado el universo a su ventura, a la suerte. No, Dios creó todo y Dios sigue proveyendo. Este versículo nos lo dice, satisface cada necesidad, y Dios es tan poderoso que puede hacerlo con 7,000 millones de habitantes. ¿Se acuerdan? Una de las predicaciones de hace meses, me acuerdo de esa serie, Gratitud Profunda, por las cosas sencillas, que aparentemente son sencillas, pero no lo son. Y yo hablaba de que Malthus se equivocó. No sé si recuerdan. Y Malthus fue un inglés, un demógrafo, y era pastor, no sé, ¿verdad? ¿Cómo era pastor, verdad? Y él decía que iba a crecer más la población en el mundo que los alimentos. Y que iba a haber un momento en que ya no iba a haber comida para el mundo. Yo digo, Malthus, estás mal. Malthus se equivocó, porque hoy somos 7,000 millones de habitantes y hay comida para todos. Ahora hay gente que me puede decir, hermano, pero en África se mueren de hambre. Sí, se mueren de hambre, pero ¿sabes por qué se mueren de hambre? No porque Dios no provea, sino por la mala distribución. ¿Sabes? África es uno de los continentes más ricos. En África hay oro, hay marfil, hay uranio, hay litio, hay muchísimas cosas, hay diamantes. África es uno de los continentes más ricos. Claro que hay para alimentar también a los africanos, pero es por la codicia y mala distribución del ser humano. Ahora, hermanos, mucha gente dice, pero si Dios tiene el control, ¿será que Dios tiene el control? Y muchos decían esto de la pandemia, y mira, casi voy terminando, pero quiero dejar bien en claro esto, amado hermano. En estos 17 años, Dios ha tomado el control de Renuevo. Y han ido y venido hermanos, y Renuevo sigue aquí, porque es el control de Dios. Esto de la pandemia, hermanos, miren, hay gente que dice, ya se le salió de control a Dios. Y yo decía, bueno, yo no sé, porque no soy adivino, ¿verdad? Ni quiero serlo, pero decía alguna persona, ya se le salió de control. Y yo pensaba, no se ha salido de su control. Yo no sé si Dios de manera directa, en un decreto directo, porque hay decretos directos, Él decretó y dijo, les va a llegar esa pandemia por tanta maldad que hay en la humanidad. Y que no sería algo muy loco pensar así, con todo lo que estamos viviendo, con toda la homosexualidad, con todo lo que estamos viviendo en el mundo. Pues claro que Dios debe estar enojado, pero yo no sé, hermanos, si fue a través de un decreto divino que Dios mandó esta pandemia, para poner en disciplina a la humanidad. No sé, pero pudo ser que así fuese.
O pudo también ser que fue de manera permisiva nada más. ¿Qué significa esto? Que Dios permitió, no que lo mandó directamente, pero lo permitió. Y aquí entra mucho, por ejemplo, a lo mejor Dios permitió que ese murciélago, es lo que dicen, pues a través de una sopa contaminara a un chino, o ese virus que solo era de un animal, se lo pasó a un hombre y de ahí a toda la humanidad. A lo mejor permitió eso Dios. O permitió también, algunos dicen de las teorías de la conspiración, que lo hicieron en un laboratorio como un arma química, o también algunos dicen que los gobiernos se pusieron de acuerdo para disminuir la humanidad y muchas cosas. Todas esas teorías de la conspiración. Yo no sé, hermanos, porque no soy Dios. Pero sea de manera directa o de manera permisiva, Dios no se le ha salido de su control nada, hermanos. Él tiene todo bajo control. ¿Te acuerdas? Allí en Jonás 4, cuando Jonás permitió Dios que creciera una calabacera. Y bueno, las calabaceras tienen hojas. Y permitió Dios que esas hojas cubrieran a Jonás. Porque Jonás estaba herido. Acuérdate que estuvo en la panza de un pez, estaba todo quemado. Entonces, lo permitió eso para que el sol no dañara a Jonás. Pero de repente dice la Biblia que mandó a un gusano a comerse la calabacera. Si Dios tiene el control y el dominio de un gusano, ¿no tendrá el control y el dominio de todo lo que está pasando? Dios es todopoderoso, hermanos. A Él no se le sale nada de su control ni de su dominio. Vamos a darle la última. Quiero terminar con esto, con un ejemplo de cómo a veces nos creemos dioses o creemos que controlamos las circunstancias y no es así. El único que tiene el control de todo y que es todopoderoso y no hay nada imposible para Él es Dios. Tancredo Neves, fue un candidato a presidente de la República del Brasil. Dijo en 1985 que si él conseguía 500,000 votos, ni Dios lo quitaría de la presidencia. Y consiguió los 500,000 votos más, me parece. Pero enfermó un día antes de ser hecho presidente y murió. Nunca ocupó el cargo. Por eso, ¿qué dice la Biblia cuando nosotros decimos: mañana voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y yo voy a hacer? Si Dios quiere. Si Dios quiere. Porque si Dios no quiere, porque Él es todopoderoso. Amén, hermanos. Él es omnipotente. Todo lo puede. Y bendito sea Dios que lo tenemos como nuestro Dios, que confiamos en Él. ¿Ustedes creen que Él puede quitar la plaga, este virus, de hoy a mañana? Ahorita mismo lo podría quitar sin necesidad de vacunas. A veces en casa estamos orando en nuestro devocional diario, oramos todos los días a las 9 con mi familia, bueno, menos los martes y jueves porque oro con la iglesia, pero los demás días oro con mi familia. Y entonces a veces le pedimos a diferentes, ¿no?, que oremos por esto de la pandemia. Y yo pensaba, porque a veces oramos: Dios permite que se haga la vacuna, Dios permite que pronto haya una vacuna. Y yo decía: Dios puede, incluso sin vacuna. Dios no necesita de nosotros. Si Él quiere, va a ser así. Pero si no, Él podría, hermanos, si Él quisiera, de la noche a la mañana quitar todo esto. Ahora, si no lo quita, es por algo. Y acuérdense, nosotros no debemos reclamarle a Dios. ¿Se acuerdan que vimos? Ay, Dios, ¿por qué mandaste esta pandemia? Si fueras bueno, no mandarías esto, no permitirías. No le reclames a Dios. Tú no sabes. ¿Te acuerdas? Y con esto termino. ¿Te acuerdas la narración bíblica de José el soñador? Todo lo que le pasó a José el soñador. ¿Y te acuerdas para qué le pasó todo eso a José el soñador? Para que cuando hubiese hambre en el mundo, pudiera sustentar a su pueblo, a su familia. Dios siempre ve el bien mayor. Él es todopoderoso. Oremos. Padre, te agradecemos porque tú tienes todo el poder, porque tú dominas, Señor, todo el cosmos, porque tú lo creaste. No solo nuestra galaxia, todas las galaxias, Señor. Tú eres dueño de todo el universo. Y si sostienes a todo el universo, claro que puedes sostenernos a nosotros. Perdónanos porque nosotros a veces hemos querido tomar el lugar de Dios, como en esa película. Pero todo se hace un caos. Cuando yo quiero jugar a ser Dios, todo será un caos. Y finalmente tendré que regresar avergonzado y decirte: Señor, toma el control de mi vida. Tú eres Dios. Haz las cosas como tú tienes que hacerlas, como tú quieras hacerlas, porque son las mejores. Ayúdanos, pues, Señor, a entender tu voluntad y a saber
que tú cobres todas nuestras necesidades. Eso entra dentro de tu poder. Para ti no hay nada imposible. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.